Desde la derecha diario nos encontramos junto a Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización de la Nación. Nahuel, gracias por recibirnos. Por favor, un placer que estén acá. Contame, Milei habla mucho de esto de defender los valores de Occidente. ¿Cuál es el trabajo que hace la Secretaría de Culto y Civilización con respecto a eso? Bueno, mira, para empezar te voy a explicar un poco cómo es la Secretaría de Culto y Civilización, que es algo nuevo porque en realidad muchos creen que se creó algo y en realidad lo que hicimos fue juntar varias áreas en esta Secretaría. La Secretaría de Culto, que era históricamente la que existía, se encargaba de la relación entre la iglesia, los distintos cultos y el gobierno. A mi llegada a la Secretaría, que es la parte que se agrega, la parte de civilización, se suma todo lo que es derechos humanos en materia internacional, es decir, todo lo que es ONU, OEA, G20, todo lo que tenga que ver con derechos humanos en materia internacional. Se suma también contencioso internacional, es decir, cada vez que la Argentina va a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tenemos un lugar en la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados. Todo eso se creó a partir de la llegada. ¿Cómo defendemos los valores de Occidente? Bueno, principalmente el presidente, a través de la línea presidencial, el presidente nos ha indicado que, por ejemplo, en los organismos internacionales, nosotros defendamos nuestras culturas, nuestra sociedad, nuestra base fundante, que es lo que hemos hecho el año pasado en, por ejemplo, la ONU, cuando todos los medios publicaban, no, porque la Argentina votó en contra de los derechos de los pueblos originarios. Por darte un ejemplo, ¿no? Claro, nosotros no es que votamos en contra de los derechos de los pueblos originarios, pero ¿qué pasa? Esta secretaría se creó justamente para leer todas las resoluciones. Entonces nosotros cada vez que leíamos las resoluciones, por ejemplo, vos decís, che, resolución a favor de los derechos de los pueblos originarios. A priori cualquiera te podría decir, che, estamos a favor. Ahora, ¿qué pasa? Vos empezabas a leer eso y, por ejemplo, te decía que había que respetar tradiciones ancestrales incluso en la medicina. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay un niño que tiene alguna enfermedad, para las tradiciones ancestrales de algunos pueblos originarios de acá, de nuestro país, ellos no pueden acceder a la salud a través de la ciencia, sí a través de esos métodos ancestrales. Entonces vos le estás privando directamente el acceso a la salud a una persona. Respetar tradiciones ancestrales. A mí particularmente, yo he vivido en Salta, donde a mí me ha tocado ir a visitar comunidades indígenas, donde, por ejemplo, la tradición es que las niñas de 9, 10, 11, 12, 13 años sean iniciadas sexualmente por el cacique. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, la misma resolución también hablaba de el derecho a la autodeterminación. No, si vos estás dentro del territorio argentino, vos tenés todos los derechos que tiene un argentino. Ahora, ninguna autodeterminación, ninguna leyes a través de esa comunidad. Con esto nosotros, por darte un ejemplo, el año pasado Argentina se posicionó como faro del mundo, nosotros lo decimos y es porque verdaderamente ha sucedido así. Argentina se posicionó como faro del mundo y es tanto así que ahora que vienen nuevamente las comisiones y la tercera comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos empiezan a llamar todos los países para empezar a preguntar, che, ¿cómo se va a posicionar Argentina? Porque queremos seguir ese modelo, porque el presidente Milei marcó un camino que los otros países están empezando a seguir. Obviamente el año pasado, por ejemplo, no estaba Estados Unidos, estaba con Biden, ahora cambió la administración, por supuesto que ahora sumamos un aliado mucho más importante, pero a eso le sumas Italia, le sumas El Salvador, le sumas Ecuador, no me quiero olvidar de ningún país, Hungría, por supuesto. Entonces, Argentina se posicionó dentro del mundo como un líder en materia de la defensa de la civilización occidental. Ok. En una Argentina donde el cristianismo fue clave para crear la nación, ¿cómo garantizás que esos valores no se vean vulnerados por agendas ideológicas que vienen desde afuera? Qué buena pregunta, porque justamente en nombre de la diversidad y de las agendas de la diversidad es que han justamente eliminado toda la diversidad. Si vos hoy agarrás a países de afuera y ves qué es la diversidad, bueno, la diversidad indica que todos van a seguir una misma agenda y todos van a pensar de la misma forma. Argentina tiene las bases de Occidente, tiene las bases fundacionales que son judeo-cristianas.
A partir de eso se ha constituido toda la sociedad, todo nuestro país. Nosotros tenemos que defender fuertemente eso. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que nos ha permitido a nuestro país y en general a nuestro continente convivir en paz. El problema que hoy tiene, por ejemplo, Europa con la inmigración se da justamente porque vienen personas que tienen otra base cultural, que tienen otra formación y que terminan no queriéndose adaptar a la cultura europea, es decir, a la cultura occidental, y terminan haciendo subculturas que después van creciendo y al final termina siendo una invasión cultural. En Argentina nosotros tenemos que defender eso. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene ese problema hoy. Hoy nosotros no tenemos una inmigración fuerte que venga de países donde tienen otra concepción y otro origen fundacional. En Argentina tenemos, sí, inmigración de, no sé, Venezuela, Perú, Bolivia, Europa también, que vienen a vivir acá ahora, pero todos compartimos la base fundacional, que es la base judeocristiana. Por lo tanto, nosotros hoy, gracias a Dios, no tenemos ese problema, lo que no quita que nosotros tengamos que estar atentos a eso. Nosotros y este gobierno dice, vos querés venir de afuera a vivir acá, no tenemos ningún problema siempre y cuando no tengas antecedentes penales, etc. Pero no tenemos ningún problema. Ahora eso sí, vos respetás y tenés que respetar las leyes de la Argentina y la base y la cultura de nuestro país. Vos no podés venir a pretender cambiar nuestra cultura porque ahí es donde nosotros tenemos que salir a defender y a cuidar justamente la convivencia y la paz que se ha formado. Hoy, Argentina, por ejemplo, otra vez me preguntaban sobre el tema musulmán. Argentina, los musulmanes en Argentina hace 100 años que están. Tienen una base argentina, es decir, antes que cualquier cosa son argentinos y respetan la tradición judeocristiana y respetan la tradición argentina. Ahora, si vienen de otro lado, si vienen de otro país, si no son de la tercera, cuarta o quinta generación de acá y quieren imponer su cultura acá, bueno, ahí sí vamos a tener un problema. Porque Argentina es un país absolutamente abierto siempre y cuando respetes nuestras leyes, nuestras tradiciones y justamente los valores judeocristianos. Contame en lo que transcurre tu mandato, ¿cuál fue tu medida la medida que más destaques de la Secretaría? Mira, hemos tenido varias. ¿Tu favorita? A ver, mi favorita o creo que lo que hemos hecho es las votaciones en Naciones Unidas. Creo que eso se destaca porque justamente nos posicionó, a través del lineamiento del presidente, nos posicionó internacionalmente a ser un faro para el mundo. Pero, por ejemplo, en materia de culto, que nosotros desde que llegamos dijimos, esta secretaría tiene que salir afuera, tiene que salir al contacto. Hemos sacado un decreto para que justamente las iglesias y los distintos cultos sean reconocidos como iglesias, eso era una pelea de hace 20, 25, 30 años atrás que nunca se había logrado. Nosotros desde acá lo pudimos lograr con el decreto que firmó el presidente hace poco. Hay otra cosa que la Secretaría de Culto por primera vez, y siguiendo el mandato presidencial, por primera vez se mete en lo económico porque estamos vendiendo dulce de leche adentro de esto. Esto parece un chiste, pero la verdad es que es la primera vez y justamente estamos siguiendo el mandato del presidente. Se está vendiendo dulce de leche adentro del Vaticano, de la Ciudad Vaticana, tiene su mercado. Bueno, adentro de ese mercado nosotros hemos logrado insertar un producto argentino a la venta por primera vez desde la Secretaría de Culto y trabajando con la Embajada Argentina ante la Santa Sede. Y después tenemos varias cosas, no sé, la primera vez nosotros hemos logrado que en los jardines del Vaticano esté la imagen de la Virgen de Luján, que era la verdad una falta para nuestro país porque estaban todas las vírgenes de distintos países y faltaba la Argentina. Habíamos tenido un papa argentino, todo, no lo habíamos podido lograr y hoy lo pudimos lograr, pero bueno, entre esas que son las principales medidas que La del destaco. dulce de leche no la sabía, me gustó. Es buena, es buena.
Cambiando un poco de tema, escribiste Cartas de los 70 en un país en el que muchas veces la memoria se usa con fines políticos. ¿Pensás que llegó el momento en el que por fin empezamos a ver la historia como es? Mira, cuando yo escribí ese libro y quise hacer presentaciones en otras provincias, en ese momento yo tenía 23 años, creo, 22, 23 años. Me tocaba ir a algunas provincias donde me bajaban la presentación, donde me recibían con insultos, donde básicamente si vos cuestionabas la historia oficial, automáticamente eras un defensor de genocidas, un facho, lo que sea. Ese país en el cual yo saqué el libro cambió absolutamente a partir del 10 de diciembre de 2023. Hoy se puede dar un marco tanto en los canales de televisión como en los ámbitos universitarios donde se da el debate, que es lo más importante. Yo siempre cuestioné esto de verdad, memoria y justicia. ¿Por qué? Porque la memoria siempre va a ser parcial. Si nosotros terminamos esta entrevista, vos te vas a tu casa, pasado mañana te mando un mensaje y te digo, che, ¿qué te acordás de la entrevista? Y vos capaz que me digas, no sé, que te acordás de lo del dulce de leche. Y vos me preguntáis, ¿vos qué te acordás? Y yo capaz que me acuerdo, no sé, de que recién te reías de las medias que uso. Digo, esa es la memoria. Vos tenés una parte de lo que pasó, yo tengo otra parte. La historia justamente es agarrar, ver la entrevista completa y hacer una recopilación de datos con lo que sucedió, con los hechos. Esa es la historia, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar y eso es lo que nosotros defendemos. No se trata de estar ni de un lado ni del otro, pero sí para las generaciones más jóvenes, de las cuales todavía somos parte, sí contar la historia completa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes eran el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, montoneros? ¿Qué era lo que pasó antes del 24 de marzo de 1976? Porque hasta antes del gobierno de Milei todo parecía que hubiera empezado el 24 de marzo del 76, cuando en realidad los primeros atentados se empiezan a dar a partir de los años 68, incluso antes, pero en los 68, años 1968, 1969. ¿Qué hizo Cámpora cuando llega al poder? Que da la amnistía a aquellos que habían sido juzgados en los tribunales, aquellos terroristas subversivos que habían sido juzgados en los tribunales. Entonces, nosotros decimos, acá no se trata de estar ni de un lado ni del otro, pero sí de contar la historia completa para que justamente nunca más vuelva a suceder algo así en nuestro país. Cambiando de tema rotundamente, el lunes Javier Milei pidió que las fuerzas del cielo lo acompañen en el Movistar Arena. ¿Qué expectativas te genera? Mira, para nosotros que yo siempre digo, para muchos de nosotros, de los que estamos en las fuerzas del cielo, de jóvenes, tener un presidente como Javier Milei es un sueño hecho realidad. Oh, yo cuando escribí el libro, vos me preguntabas, che, ¿en algún momento vos creés que va a haber un gobierno que hable, no sé, de una economía ordenada, de que se pueda hablar de la historia, de que verdaderamente diga, che, a los delincuentes la pena más dura? Y yo te hubiera dicho, sí, porque tengo esperanza, pero de acá a mucho tiempo. Hoy lo hemos logrado, se consiguió incluso antes de lo que muchos imaginábamos, soñábamos o pensábamos, y poder ser parte de la presentación del libro, de la entrada del presidente Milei, de ser parte de la historia para nosotros que hemos defendido y que seguimos defendiendo y que vamos a defender al presidente y a las ideas, la verdad que nos hace o sea, nos pone muy contentos y es todo un gesto que, que a nosotros nos llena de alegría. Digo, para nosotros, que el presidente se sienta respaldado por las Fuerzas del Cielo, que es una agrupación mayoritariamente de jóvenes, pero hay de todas las edades ya, mayoritariamente de jóvenes que realmente dan absolutamente todo.
ayer hablaba con un chico que es parte de la Fuerza del Cielo y me dice, no, yo el lunes falto a mi trabajo, falto a la universidad, yo ya estoy pidiendo el permiso en el trabajo, qué es eso. Y vos decís, eso es lo que nos llevó a que hoy Milei sea presidente. Los pibes más jóvenes, los que dejaban absolutamente todo por la esperanza y porque soñaban con un país mejor. Yo me acuerdo de juntarme con mis amigos y cada vez que nos juntábamos a tomar algo o a charlar, siempre surgía la charla de, che, capaz que me voy del país, capaz que me voy a tal lado, a tal otro, a buscar trabajo. Y eso dejó de estar. Entonces, y eso dejó de estar porque cuando gana el presidente fue una revolución desde abajo para arriba. Fueron los jóvenes, la gente que no tenía nada que ver con la política la que permitió esto. Y hoy volver a mirar a esa gente y decirle, estamos acá, somos los que estábamos antes de que seas presidente y poder acompañarlo a él, para nosotros es un honor. Hablando un poco de la juventud, ¿qué libro le recomendarías a un joven que recién se está empezando a entrar en las ideas de la libertad? Mirá, yo siempre recomiendo, soy muy malo con los nombres de los libros, con los autores, pero siempre recomiendo dos cosas. Por un lado, a mí me gusta mucho Chesterton, que a veces con novelas da una formación. Y por el otro lado, siempre, pero siempre voy a recomendar a Fulton Sheen. Hay un libro que se llama La pizarra del ángel, eh, que te da, es una recopilación de muchos libros, de muchas enseñanzas, muchos escritos de Fulton Sheen, que te da el marco humanístico, el marco espiritual para entender la batalla de las ideas. Siempre digo, si la política no se hace con humanidad, no sirve de absolutamente nada. Entonces, primero tener la formación, pero entender la parte espiritual, la parte humana, para poder complementar y para poder estar bien formado para dar la batalla, no solamente de las ideas, no solamente la batalla política, sino también una batalla espiritual. Como funcionario del presidente Javier Milei, ¿qué mensaje le darías a los argentinos de cara a octubre? Que primero que no se desilusionen. Yo sé que hay mucha gente que se desilusionó con los resultados, que se desilusionó con muchas cosas que pasaron. Eh, que no se desilusionen porque la batalla del presidente de Milei es mucho más grande que cualquiera de nosotros, eh, y que él está intacto. Y la verdad que Javier, yo me acuerdo antes de que se metiera en política, él dejó una vida tranquila para meterse en el quilombo en el cual se metió para ordenar este país. Y les digo que se pongan 2 segundos en los zapatos de Javier. Imagínense lo que debe ser vivir con la seguridad de que estás haciendo todo lo que tenés que hacer para levantar un país, para cambiar rotundamente la historia de este país, pero que a la vez, red social que abras, periodista que escuches, programa de televisión que veas, todo el tiempo, ni hablar de la política, ¿no? De todos los políticos opositores, pero todo el tiempo bombardeando, todo el tiempo hablando mal, todo el tiempo mintiendo, todo el tiempo generando caos, caos, caos. Ese esfuerzo que ha hecho el presidente y el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino no puede ser para nada. Estamos apenas a 1 año y medio de que empezó este gobierno. Se dieron muestras claras de que el plan funciona. Se dieron muestras claras de que la Argentina puede cambiar el rumbo de su historia. Entonces, no hay que desilusionarse, hay que ir a votar, hay que fiscalizar y hay que cada vez que alguien
que sale una noticia, ver, rechequear, 5, y esto lo digo para los propios también, 5, 6, 7, 8 veces leer, ver entre líneas, ver si es una operación, ver si no es un periodista que está enojado por algún motivo, si no es una opinión de la oposición, informarse muy bien antes de caer en las operaciones mediáticas, políticas que nos están haciendo. Entonces, ir a votar, informarse, no darse por vencido porque vamos 1 año y medio, faltan 2 años, más 4, faltan 6 años y nosotros tenemos que trabajar para que de una vez por todas Argentina pueda cambiar, pueda resurgir y volvamos a ser el país que en algún momento fuimos. Así que yo lo único que les pido es compromiso, dedicación a la forma que cada uno pueda. Hay algunos que pueden ir a fiscalizar y esa es su parte de su compromiso, hay otra gente que puede militar y esa es parte de su compromiso, y hay gente que solamente puede ir a votar y es parte de su compromiso. Que cada uno demos nuestro granito de arena, nuestro compromiso, para que la Argentina pueda cambiar de una vez por todas. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra nota junto a La Derecha Diario. ¿Te gustaron las preguntas? Sí. ¿Te gustaron las respuestas? ¿Te gustaron las preguntas? Sí. ¿Te gustaron las respuestas?